querida comunidad de suscriptores, personas que están consultando, que están viendo, digamos, este material audiovisual, sean bienvenidos. Me gustaría comenzar aclarando cuál es el objetivo, digamos, de este video como tal, ¿sí? Pretende aportar, crear alguna reflexión con respecto a uno de los temas más polémicos que existen, más complejos, el afirmar si Jesús existió o si es que no existió, ¿sí? Pretende entonces eso, ¿sí? Causar una serie de reflexiones que quizás los que estamos convencidos con que no es cierto, tal vez miremos desde otra óptica, así como también los que somos, los que consideramos tener la verdad de que Jesús resucitó, pues también cuestionarnos algunas cosas. Es el tema principal. Para ello me voy a dejar ayudar por una película que salió hace 2 años, se estrenó hace 2 años en los Estados Unidos y lleva como título El caso de Cristo. El argumento lo comento más adelante, sí, de manera más explicativa, pero básicamente para decir que es una persona que se está cuestionando, digamos, es una persona atea, racionalista, positivista, niega totalmente a Dios, niega la religión, pero a lo largo de esta película, y yo solamente me voy a centrar en recopilar las escenas de debate, las escenas de cuestionamiento de este personaje, que digamos tratan, que versan sobre la resurrección de Jesús. Sobre la resurrección de Jesús, es decir, va un tema más allá, un paso más allá del Cristo histórico, que también hay un debate, digamos, bastante fuerte, el manifestar si es que existió o si es que no existió. Para los que existen sabemos que nos basamos en la Biblia, así como en otras fuentes. Los que no creen, pues abiertamente lo dicen porque la Biblia no es una fuente fiable. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan está todo el tema de Jesús, así como su resurrección y otros episodios más, pero también hay otras fuentes, ¿no? Otras fuentes ajenas, digamos, a la Biblia, como de Flavio Josefo, de Tácito, entre otras cosas. Entonces me voy a centrar, digamos, en estos extractos, en estas escenas de esta película que me han llamado la atención. Me considero yo una persona creyente, sin embargo, como lo manifestaba al inicio, estoy muy abierto, digamos, para otras ideas, para tal vez cambiar mi perspectiva con respecto a este tema tan complejo como es la resurrección de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, les pido de manera muy encarecida, sé que es un tema sumamente controversial, habrán personas que estén a favor, otras personas que estén en contra. Si es que van a expresar, por favor, sus comentarios, que lo hagan de la manera más respetuosa, ¿sí? Se pretende aquí generar ciencia, hacer academia también a través, digamos, de estos recursos, aunque también manifiesto que la película tiene sus limitaciones, ¿sí? Se deja ayudar primero para las personas que son ateas, tal vez les interese esto, se deja ayudar por 4 disciplinas ajenas a la religión. La primera, la historia, una de las más importantes, porque si es que no hay manuscritos, si es que no hay escritos que, digamos, digan de la existencia de una persona, como que difícilmente lo podemos aceptar. Luego la parte psicológica, el manifestar, por ejemplo, y el explicar que lo que algunas personas manifestaron, haber visto que Jesús en efecto resucitó, no era una alucinación colectiva, no era un caso de esquizofrenia. También se lo corrobora en la película. Luego con la parte de las ciencias médicas, de que Jesús en efecto murió y que después fue visto por algunas personas. No como tal vez hay algunas hipótesis, algunas teorías de que Jesús no murió en la cruz, que tal vez fue un error de los romanos, entre otras cosas, se demuestra eso también, ¿no? Y finalmente también desde la parte antropológica, ¿sí? Estudiar al ser humano como tal, al ser humano en su contexto, en su historia, entre otras cosas. El debate se centraría entonces en estos temas en la película, ¿sí? Si es que lo amerita, trataré de hacer, digamos, algún comentario como para aclarar, como para contextualizar un poco más. Caso contrario, pues digamos es lo que les presento, ¿sí? La película, entiendo, fue realizada hace 2 años, tiene sus investigaciones, tiene su parte empírica, su parte real, así como también tiene sus refutaciones. Por lo tanto, no es que afirmo que la película como tal tenga la verdad absoluta. La religión afirma tener la verdad de que Jesús resucitó, la ciencia, por otra parte, a veces no da su comentario del todo. Hay algunas personas que se han arriesgado a decir que no existió, pero bien, nosotros nos centraremos en eso. Veámoslo desde esa óptica, si es que comentamos, si es que tenemos, digamos, alguna opinión, de la mejor manera como para aprender, como para generar ciencia, como para hacer academia y como para tratar, digamos, de tratar este tema bastante difícil, bastante complejo, pero que se lo puede realizar.
bien, pues querida audiencia, vamos a comenzar por dar algunos detalles bastante generales con respecto a la película en cuestión. El caso de Cristo o The Case for Christ en inglés es una película de género drama cristiana estrenada en los Estados Unidos el 7 de abril del 2017, hace apenas 2 años, por la productora Pure Flix. La película como tal, digamos, trata de representar hechos reales acontecidos en los Estados Unidos en 1980 por el principal personaje, por el protagonista, que se llama Lee Strobel, siguiendo, digamos, algunos rasgos, algunos episodios que él comenta en su autobiografía que publica en 1998. El argumento principal es el siguiente. Lee Strobel es una persona atea, de tinte racionalista, positivista, no cree en ninguna religión y su esposa, digamos, también comparte esta teoría, es considerada atea. Esta persona trabaja, Lee Strobel trabaja para el Chicago Tribune, un diario bastante famoso en aquella época en los Estados Unidos, y se topa, digamos, con la sorpresa de que su esposa se está convirtiendo al cristianismo, lo cual, al menos según sus datos, según su autobiografía, comenta que él entra en crisis ante esta situación. Como entra en crisis, decide probar el argumento de que Jesús no solamente no existió, sino que tampoco resucitó. Va un paso más allá de lo que muchos ateos, escépticos, agnósticos actualmente, año 2019, han tratado de probar, ¿no? Que Jesús no existió, el argumento principal, no hay registro sobre él, equivocadamente considero lo piensan así, porque piensan que todos los datos están en los 4 evangelios escritos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, sabemos que también hay otras fuentes como la de Flavio Josefo, como la de Tácito, entre otras personas, también digamos de manera breve se comentará, se manifiesta en la película, pero digamos el argumento no se queda ahí, ¿sí? Hay muchas fuentes, digamos, están demostradas, habrán, digamos, muchos ateos, muchas personas que, espero con el debido respeto, puedan opinar, consideren de que Jesús no existió porque el único documento, digamos, en donde se basa esto está escrito en la Biblia, es libro sagrado, por lo tanto, no es que sea una fuente fiable. Pero bueno, yendo nuevamente a la película, al argumento. Esta persona decide probar no solamente que Jesús no existió, sino que tampoco resucitó. Y digamos, hace un supuesto bastante lógico, porque si es que se probase que la resurrección es una farsa, como muchas personas piensan o como los musulmanes consideran, creen en Jesús pero no creen en su resurrección, pues todo el sentido, digamos, para los cristianos, más aún para los católicos, como que, bien, no tendría sentido, el argumento quedaría desmontado como tal. Él realiza estas investigaciones y se deja ayudar, digamos, por algunas ciencias humanas, llamémoslo así, la antropología, la psicología, la misma historia, las ciencias médicas, y en todos, digamos, estos episodios donde trata de investigar, se topa pues, como es la suposición de la película, es una película cristiana, él se convierte, ¿sí? No tiene argumento alguno como para refutar todo lo que investigadores, ateos, reconocidos, digamos, escritores que aparecen en la película, algunos de la vida real, lógicamente, porque nuevamente, insisto, es una película basada en hechos reales, pues le dicen, ¿no? Al final, esta persona, como es lógico, como es una película cristiana, se convierte. Bien, pero no es el caso. La situación acá es tratar de comentar, digamos, algunos de estos episodios, pues, y como se decía al inicio, ¿no? Tratar de causar una reflexión, tratar de mirar desde otra perspectiva el plano de la existencia de Jesús, ¿sí? Vamos a pasar entonces cada uno de estos argumentos, se irá comentando algo si es que es necesario, caso contrario, pues para que lo juzguen, para que lo analicen, reflexionen por su propia cuenta, ¿no? Te preguntaré algo. ¿Tú crees toda esa tontería de Dios? Vaya, sí que sabes conquistar a tu fuente. Unos fanáticos religiosos convencieron a Leslie. Temo que se haya unido a tu culto, así que si alguien quisiera hacer una investigación sobre el cristianismo... Ah, un ataque. Ya sabes, si la evidencia lleva a eso... Me parece que te has metido en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Digamos que denigras del cristianismo. ¿Cómo vivirá Leslie con el hombre que destruyó la única cosa que le da sentido a su vida?
Bueno, yo debería ser el que le da sentido. ¿Y qué si Leslie tiene razón y tus teorías de la ciencia y la razón fueran incorrectas? ¿Cómo vivirías contigo mismo? Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Bueno, eres periodista. Investiga. Si tu madre dice que te ama, compruébalo. ¿Dónde empezarías tú? A menos que quieras 2 años de seminario, deberías ir directo a la yugular. La fe cristiana gira en torno a la resurrección de Jesús. Si no sucedió, es un castillo de arena. En el mejor de los casos, Jesús sería un rabino incomprendido. En el peor, un lunático martirizado. Para alguien que piensa que estoy tratando de asesinar el cristianismo, ¿seguro que quieres darme esa arma? Estoy seguro de que no podrás alar el gatillo. Está bien. ¿Quién es el mayor experto en la resurrección? ¿Se levantó Cristo de entre los Doctor muertos? Gary Habermas. Debatió con Anthony Flew. Es uno de mis héroes. Está en Wisconsin, por cierto. Habrá un debate el fin de semana. ¿Wisconsin? ¿Quién iría a Wisconsin? Una escalada en la violencia pandillera, sobre todo en las comunidades de Waterfield, Lincoln Park y Englewood, mientras... Doctor Habermas, si los cristianos quieren aferrarse a su creencia de un gigante amigo imaginario cósmico, eso está bien, pero no trate de enfrentar su técnica histórica contra el torbellino de investigación académica legítima. Se ahogará. Gracias por el aviso, Dr. Singer. Pero, ¿no se da cuenta de que Gerd Ludemann, uno de los eruditos ateos más famosos del Nuevo Testamento, ahora cree que el relato más antiguo que se conoce de la resurrección se remonta a unos 2 años después de la crucifixión? Y estoy hablando de sus colegas, señor, no los míos. ¿Quiere preguntarme algo, señor Strobel? Sí, bueno, leí su libro y hay algo que me llamó la atención. ¿Cómo alguien puede hablar de la evidencia histórica de la resurrección cuando esta es, por naturaleza, un milagro, no? Los milagros no pueden comprobarse científicamente. Correcto, pero no hace falta un milagro para probar la resurrección. Bueno, me encantaría que explicara eso. No, solo hay que demostrar que Jesús murió y que fue visto después. Claro, pero las mismas personas que aseguran haberlo visto eran fanáticos religiosos. En mi profesión a esas personas las llamamos fuentes parciales. Bueno, a mí tampoco me interesa lo parcial, señor Strobel. Verá, a mí me importan los hechos por motivos profesionales y personales. Espere, entonces, ¿cuáles son los hechos, doctor Habermas? La narración de la resurrección es más leyenda que historia. ¿De veras? No según los registros históricos. ¿Sabía que existe un relato de testigos presenciales específicos que se remontan a unos pocos meses después de la resurrección? Dicha fuente también afirma que 500 personas diferentes vieron a Jesús al mismo tiempo. No hablamos de décadas ni siglos después de la crucifixión, señor Strobel, sino de meses. Oiga, ¿le gusta el café? Claro. Entonces, había 500 testigos, pero eso sigue siendo solo una fuente histórica, la Biblia. Incorrecto. Hay por lo menos 9 fuentes antiguas, tanto dentro como fuera de la Biblia, que confirman que los apóstoles y otros tuvieron un encuentro con Jesús después de la crucifixión. Sí, pero ellos ya eran seguidores de Jesús. Bueno, no todos. Piensa en Pablo de Tarso. Originalmente era perseguidor de los cristianos, los cazaba y los mataba. Pero aún así murió como el apóstol Pablo, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no nos engañemos, la gente muere por mentiras todo el tiempo. 900 personas murieron por beber Kool-Aid envenenado en Johnstown. Cierto, y hay otros ejemplos como es en la historia, pero esta es la diferencia. La gente no bebe veneno voluntariamente por algo que sabe es mentira. Buen punto. Si los primeros mártires de la iglesia pensaban que la resurrección era un engaño, ¿por qué murieron voluntariamente por ella? ¿Lo haría usted? Quisiera volver a algo que dijo antes. Dijo que esto era algo personal para usted. ¿Por qué? Perdí a mi esposa debido al cáncer. Siento mucho eso. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Pero ese periodo de luto me hizo enfrentar mis creencias. Y fue cuando encontré mi verdadero consuelo. Porque sé que volveré a ver a mi esposa algún día. Y, perdóneme, pero como un hombre que dice valorar la evidencia sólida, ¿no le parece que esta clase de pensamiento esperanzador debilita su argumento? Para nada. El hecho de que me beneficie de la gravedad no prueba que sea real.
Igual que mi aversión a los zancudos no es un argumento contra la existencia. Verá, lo que yo quiero y lo que no quiero no tienen ningún impacto en la verdad. Dicho esto, si la resurrección de Cristo significa que podré volver a estar con Debbie, no tengo problema con estar feliz por eso. A veces la verdad nos recuerda lo que realmente importa. En esta segunda escena vamos a ver el encuentro de Strobel con el padre José María Márquez, un arqueólogo, digamos, dedicado totalmente a la validación de muchos manuscritos. Él, después de ser arqueólogo, se convierte y se hace sacerdote dentro de la Iglesia Católica. El argumento que se maneja en esta escena, Strobel llega con la pregunta de cómo saber que todos los registros, todo lo que los manuscritos manifiestan son verdad, ¿no? Y este padre arqueólogo también le comenta que el método que se utiliza, como cualquier historiador, es la crítica textual. Es decir, autentificar, contrastar las copias recuperadas y compararlas con el original. Mientras más copias haya y mientras más antiguas sean, pues hay mayor probabilidad de que sean ciertas, mayor credibilidad. El manuscrito que más copias tiene, digamos, hasta la fecha es el Nuevo Testamento, en concreto, 5.843 manuscritos, y el siguiente libro que, digamos, le siga también en hallazgo de manuscritos, de copias iguales, la Ilíada, con cerca de 1.575 copias. Padre Márquez, Lee Strobel, gracias por recibirme. Por supuesto, claro. Debo decirle que yo también soy aficionado a Oh. la historia. Sí, y me intriga particularmente su trabajo arqueológico. En otra vida. En otra vida, sí. Me sorprende un poco, dada su gran reputación, que haya renunciado a eso por esto. ¿Podría ser más específico? Bueno, es que me parece que durante gran parte de 2000 años el cristianismo ha estado creando estos rituales y estas reglas, ¿sabe? Ha levantado todas estas catedrales majestuosas y a menudo costosas, y todo eso para validar una fe que en mi opinión está fundada sobre arena. ¿Y aún así todo sigue en pie? Sí, porque la gente sigue contando las mismas historias una y otra vez. Solo porque escriba algo y lo entierre bajo tierra no significa que sea verdad. Creo que empiezo a ver el motivo de su visita. Mire, entiendo que unas cuantas personas dijeron haber visto a Jesús después de su crucifixión y algunos incluso escribieron sobre eso, pero supongo que mi pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de la veracidad de estos manuscritos? Pues del mismo modo que autentificamos cualquier documento histórico, comparando y contrastando las copias que se han recuperado. Se llama crítica textual. Entre más copias tengamos, podemos hacer referencias cruzadas y saber si lo que el original dice es históricamente exacto. Y entre más antiguos sean los documentos, mejor. Tomemos la Ilíada de ejemplo. ¿Es auténtica? Tan auténtica como la tierra macedónica de donde la desenterré. Los griegos la consideraron su Biblia por muchos siglos. Sí, así es. Esta es una de las 1575 copias que existen hoy día. Ahora bien, la Ilíada fue escrita 800 años antes de Cristo. Sí. Esta copia griega está fechada en el tercer siglo DC. Así que 800, eso es 1100 años entre esta copia y la original, ¿sí? Correcto. Solo existe una colección de escritos antiguos que tiene más copias autentificadas que la Ilíada. ¿Puede adivinar cuál es? Me dirá que es la Biblia. El Nuevo Testamento. ¿Y cuántas copias hay? Hasta la fecha, los arqueólogos han recuperado 5.843 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Son como 4 veces más que la Ilíada. ¿De verdad? El fragmento más antiguo del Evangelio de Juan se encontró en el antiguo Egipto
y se remonta al segundo siglo DC. ¿Qué tan cerca está eso al original? Menos de 30 años. Tengo unos de los fragmentos en mi colección. Es todo un tesoro, ¿verdad? Después del Nuevo Testamento y la Ilíada, los demás manuscritos no se les comparan. Solo existen 100 copias de Sófocles, 7 copias de las tetralogías de Platón y solo 5 copias de las obras de Aristóteles. Si uno pusiera todas las copias que quedan de Aristóteles, una encima de otra, apenas medirían un poco más de 1 metro. Si hicieran lo mismo con las copias que quedan del Nuevo Testamento, la pila sería de 1 kilómetro. No existe nada en la historia que se le acerque. ¿Qué tal eso como confiable? Bueno, padre, de verdad se lo agradezco. Me ha dado mucho en qué pensar. El placer es todo mío. Vaya, el sudario de Turín. Es una reproducción fantástica. El sudario original está en la catedral de San Juan el Bautista en Italia, bajo llave. Por supuesto. Nunca nadie ha demostrado si el sudario es el verdadero sudario de Cristo. Pero cuando uno mira esos ojos por primera vez, el Galileo colgado en la cruz hace 2000 años, de pronto se convierte en una persona real. Pero, ¿por qué lo hizo? Digo, ¿por qué permitió que lo mataran si realmente es el Hijo de Dios? ¿Por qué no usó su poder para La defenderse? respuesta a eso fue lo que me hizo cambiar la arqueología por la iglesia. En realidad es muy sencillo. Por amor. Amor. Más copias antiguas del Nuevo Testamento que cualquier otro manuscrito antiguo. Está diciendo que el Cristo histórico es idéntico al Jesucristo de la fe cristiana, ¿correcto? Deposite una moneda para continuar su Doctor llamada. Yamauchi, por favor, ¿puede esperar un segundo? Hola, Lee Strofo, del Chicago Tribune. ¿Cómo está, señor? El doctor Ben Wetterton me dijo que le avisaría de mi llamada. Bueno, no, solo quería verificar la validez de algunos documentos históricos, si se puede. Resurrección. Efectos en la enseñanza de Cristo. 5.843 manuscritos del Nuevo Testamento. Sí, quisiera hablar con el doctor Goldman, por favor. ¿Podría hacerlo? Divinidad. Disculpe. ¿Asuntos jurídicos? ¿Lee Strobel? Él habla. Sí, soy Bill Craig. Disculpe, ¿quién? Bill Craig. Doctor Craig, gracias por devolverme la llamada, se lo agradezco. Sí, disculpe la demora. Llamo desde Jerusalén. Estoy a punto de dar una conferencia, pero no quería hacerle esperar más. Iré directo al grano. Verá, he estado investigando sobre la supuesta resurrección de Jesús y quería compartir una teoría con usted. Quizá la razón por la que la tumba estaba vacía fue porque el cuerpo de Jesús nunca estuvo allí para empezar. Porque sabemos que los romanos solían lanzar los cuerpos de los crucificados a los perros, ¿no? Bueno, no hay evidencia de eso, pero sí hay registros concretos de que eso no pasó con Jesús. ¿Y qué registros son esos? De hecho, el registro documentado más antiguo dice que Jesús fue enterrado en una tumba y que los romanos permitían que algunas víctimas de crucifixión tuvieran un entierro. Pero aún hay otra cosa que no concuerda. Lo de todos estos supuestos testigos presenciales que dijeron que encontraron su tumba vacía. ¿Por el hecho de que todas eran mujeres? Sí, porque sabemos que según la tradición judía, las mujeres no eran consideradas testigos fiables, ¿no es así? Cierto, pero ¿por qué los 4 autores de los evangelios documentaron que fueron mujeres quienes lo hicieron? Eso es lo que le pregunto. Bueno, si usted fuera un judío del siglo I inventando esta historia, nunca diría que fueron mujeres. Eso no corroboraría su caso. Bueno, quizá estamos tratando con los apóstoles más ineptos de la O historia. quizás documentaron lo que realmente ocurrió sin preocuparse por lo que pensarían los demás. Bien, de acuerdo, pero debe reconocer que esta historia tiene muchos huecos. ¿Muchos huecos? El hecho de que los evangelios están llenos de contradicciones sobre la tumba vacía. Sabe, si yo entregara un reportaje así de confuso, perdería mi trabajo. Si revisamos los evangelios, empezando con Mateo, ¿sí? Mateo coloca a María Magdalena y otra María en la tumba.
Pasamos al de Marcos y este añade a Salomé. Y según el de Lucas, también estaba María, madre de Santiago, y una mujer llamada Juana. ¿Qué es esto? Resulta imposible entender esto. Claro que hay discrepancias, pero eso no preocupa a los historiadores. ¿Por qué? ¿Por qué eso no? A mí me preocupa. Debería preocuparles a ellos. Porque el núcleo de la historia es el mismo en los cuatro. Después de que colocan a Jesús en la tumba, un grupo de mujeres van a visitarlo al día siguiente y descubren que el cuerpo no está. ¿Estudió usted derecho? Sí, en Yale, sí. Entonces sabe que cuando la policía interroga a varios testigos en una escena del crimen, nunca esperan que los detalles secundarios sean congruentes siempre que el relato básico sea el mismo. De hecho, si se parecen demasiado es sospechoso. ¿Es verdad? Bueno, eso es exactamente de lo que hablamos aquí. La tumba vacía está basada en pruebas, ¿no es su especialidad? Así es, sí. Pero, ¿y si la resurrección es uno de esos detalles históricos documentado erróneamente? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo lo sabríamos? Lee, déjeme preguntarle algo. ¿Realmente quiere saber la verdad o ya está convencido sin importar los hechos? Mire, doctor, soy periodista, sí. Es mi trabajo retar suposiciones hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que hago. Lo entiendo, pero ¿cuántas pruebas son suficientes? Para contrastar directamente con la psicología, algunos temas como la sugestión, como la psicosis, la alucinación o alucinaciones colectivas, entre otras, se presenta en la siguiente escena a Strobel con la doctora Roberta Waters, que según la película es agnóstica, una de las principales, digamos, expertas en el comportamiento en estos ámbitos, y se establece el siguiente argumento, ¿sí? Las personas que manifestaron ver a Jesús no podrían, digamos, estar alucinando o, digamos, crear la sugestión, porque explica, digamos, según esta ciencia, según la psicología, que no se puede propagar con tanta rapidez, que es como un sueño, lo explica, y que ese sueño no se lo podría haber tenido pues 500 o hasta miles de personas en un tiempo bastante rápido, lo que se ve a continuación, ¿no? ¿Cuántas para 500 testigos? 400 años. Comprobar. Oye, solo porque dijeron que vieron a Jesús no significa que sea verdad. Perdón, ¿es conmigo? Quizás los testigos de la resurrección estaban delirando. ¿Me explico? Quizás solo creyeron haberlo visto. Quizás controlaron sus mentes. O les lavaron el cerebro. Rod, Debes ver a un psicólogo. ¿crees que me falta un tornillo? Sí, bueno, esa es otra historia, pero si hablas de psicosis en masa del primer siglo, debes hablar con un psicólogo. Ya lo pensé. ¡Rod! Oye, necesito que me busques un buen psicólogo para entrevistarlo. ¿Un Exacto, psicólogo? un psicólogo que tenga muchas credenciales académicas, que entienda el cerebro humano mejor que Dios. Sin presión, muchacho. No le hagas caso. Doctora Roberta Waters, presidenta de la Asociación Americana de Psicoanalistas, agnóstica Ah, un agnóstico, por fin. y una autoridad en el comportamiento humano en la Universidad Purdue. Indiana, genial. Doctora Waters. Ah, hola, señor Strobel. Fuerte apego físico y emocional. Por mucho que quiera ayudar a Ansiedad, otro madurez escéptico, dinámica. lo que usted está planteando es totalmente imposible. Pero ¿cómo puede decir eso? Digo, si Charles Mason puede convertir a sus seguidores en zombies asesinos, quizá los seguidores de Cristo puedan ser convencidos de sus propios delirios. Oiga, las alucinaciones son como los sueños. Ocurren en la mente del individuo. No se propagan como un resfriado común. Bien, entonces, si un hipnotizador convirtiera a un grupo de vendedores de seguros en unas gallinas cacareando, ¿eso no estaría pasando realmente o...? No, claro que sí. El poder de la sugestión puede ser muy grande. Pero una cosa es ser hipnotizado para hacer sonidos de animales y otra cosa es que 500 personas tengan el mismo sueño. Sinceramente, eso sería un milagro mucho más impresionante que la resurrección. Y sin una tumba vacía, usted y yo no tendríamos esta conversación. Si Jesús se hubiera recuperado de sus heridas, eso resolvería el problema. Esas personas lo habrían visto sin problema, ¿no? Sí, pero me temo que eso no es una cuestión cerebral. Debe hablar con un doctor en medicina. Por supuesto. Doctora Waters, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. Antes de irse, ¿puedo preguntarle algo? Claro. Es sobre su padre. Solo por curiosidad, ¿cómo es su relación con él? Complicada.
déjeme adivinar. ¿Distante? ¿Fría? ¿No reafirma mucho o expresa amor? Culpable de todos los cargos. ¿Por qué? Imagino que como escéptico conoce a los ateos más importantes de la historia. Hume, Nietzsche, Sartre, Freud. Por supuesto, sí, son mis héroes. ¿Sabía que todos ellos tuvieron un padre que murió cuando ellos eran jóvenes, o los abandonaron, o que abusaron de ellos física o emocionalmente? En el mundo de la terapia se le llama herida del padre. No lo sabía. Pero con el debido respeto, doctora Waters, yo no tuve un padre afectuoso, pero eso no significa que tenga un problema con los que sí lo tienen. Con lo que tengo un problema es con un padre afectuoso inventado. Si Dios fuera real, podría aceptar que me ama. Pero no creo que lo sea. No discrepo. Bueno, desafortunadamente, mi esposa sí. Y los problemas que esto está causando en mi matrimonio son muy reales. De nuevo, gracias. Finalmente, la relación, digamos, con la medicina. Strobel, dentro de su vida, la conversión, finalmente manifiesta que tiene un encuentro con el doctor Alexander Metterl. Él creía, tenía una posibilidad, una hipótesis de la teoría del desmayo. Es decir, si hay muchísimas personas que han afirmado haber visto a Jesús luego de su crucifixión, pueda que él no haya muerto en realidad, que haya fingido su muerte. Por lo tanto, este médico le da algunos argumentos que, bueno, ya verán en la escena, pero básicamente lo siguiente. Jesús no pudo haber fingido su muerte, una porque los romanos serían penados, hubieran muerto ellos, si es que se le escapaba algún preso, alguna persona que estaba dispuesta ya para morir. Y luego porque también hay mucha evidencia, al menos muchos testigos, según los manuscritos, de que cuando los romanos, digamos, le pusieron una lanza, salió sangre y agua, lo que de acuerdo a la medicina ahora se lo entiende como un derrame pericarpio, de acuerdo a una muerte por asfixia, ¿sí? Entre otros argumentos, que es lo que veremos finalmente a continuación. Discúlpeme por haberlo hecho venir hasta acá, pero cuando me llaman para decirme que quieren refutar el acontecimiento más significativo de la historia humana, es importante que lo hagamos cara a cara, ¿no cree? Claro, está bien. Agradezco su tiempo. Bueno, mi línea de ataque es esta. La razón por la cual los testigos pudieron ver a Jesús después de Gólgota es porque nunca murió en la cruz. Porque si no murió, no hay resurrección, ¿no? Correcto. Así que el hecho de que Jesús mismo o otra persona lo bajara de la cruz o si fingió su propia muerte no tiene importancia. Eso descarta por completo cada aspecto de la resurrección. Sí, la teoría del desmayo. Sí, bueno, se desmayó, no murió. Creo que no es el único escéptico que ha propuesto esa hipótesis. Incluyendo unos 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo que tampoco creen que Jesús murió en la cruz porque el Corán lo dice. Con el debido respeto al Islam, el Corán fue escrito 6 siglos después de Cristo y prefiero que mis fuentes históricas se acerquen más a los hechos. Sí, pero admite que es posible. Señor Strobel, soy médico y científico y he visto muchos fenómenos extraños en mi vida. Pero la teoría del desmayo es basura. Basura. ¿Esa es una opinión médica? De hecho lo es. Los que creen en esa teoría tienden a ignorar el hecho de que Jesús fue flagelado antes de la crucifixión. ¿Sabe lo que pasa en una flagelación romana? Sí, la persona es azotada con un látigo. No azotada. Es golpeada y desfigurada salvajemente. Pero el látigo de cuero... Mango de está madera, trenzado correas con de cuero, bolas de y metal, fragmentos de hueso. La piel de la espalda de Jesús se hubiera reventado. Hasta los músculos y tendones habrían quedado expuestos. Así que la flagelación en sí habría dejado a Jesús en estado crítico debido a una severa pérdida de sangre. Y por eso se desmayó bajo el peso de la cruz que los romanos le obligaron a llevar. Bien, entonces, ¿es posible que Jesús sobreviviera el ser clavado en la cruz? Sí, es posible, pero eso no es nada en comparación con lo que sufre durante una crucifixión. Es una muerte lenta y atroz por asfixia. Venga conmigo.
El trauma de los músculos de su pecho le habrían cerrado los pulmones a la posición de inhalar. Así que para poder exhalar habría tenido que empujarse hacia arriba usando sus muñecas y pies clavados, raspando su espalda destrozada contra la madera de la cruz. Y luego volver a bajar para poder volver a inhalar, lo cual habría tenido que hacer una y otra vez, hasta que el agotamiento se lo impidiera y luego, inevitablemente, Habría muerto en teoría, pero recordemos que estos soldados no eran médicos, ¿sí? Así que quizá lo bajaron de la cruz pensando que estaba muerto, pero de hecho no lo estaba. No, por supuesto, no eran médicos, eran asesinos, eran muy buenos en su trabajo. Tenían que serlo. Si un prisionero escapaba vivo, entonces eran ejecutados. Señor Strobel, la crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos más atestiguados de la civilización antigua. Y si me permite el último clavo en el ataúd de la teoría del desmayo, es esta. Cuando los soldados se le clavaron a Jesús la lanza entre las costillas, sabe que salió sangre y agua, que ahora sabemos es una descripción de un derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Esto no es algo que se pueda fingir. Así que para responder a su pregunta, sí, es mi opinión médica que Jesucristo murió en esa cruz. Disculpe, doctor. Venga. Un momento. Sí, pero tengo un problema con la mayoría de los expertos con los que he hablado. ¿Cuál es? Que la mayoría de ellos no es imparcial. Y si tuviera que adivinar, diría que usted tampoco lo es. Y está ahí en lo correcto. Señor, aunque he aprendido que los viajeros más imparciales que han emprendido este viaje dejan de serlo. Sin embargo, puedo recomendarle una de las fuentes más imparciales que conozco. ¿Se fiaría usted en la revista de la Asociación Médica Estadounidense? Por supuesto, es una revista científica excelente. Hasta yo lo admitiré. Sobre la muerte física de Jesús, es evidente que el peso de las pruebas médicas e históricas indican que Jesús ya había muerto cuando le infligieron la herida en el costado. Por consiguiente, las interpretaciones que se basan en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parecen no concordar con el conocimiento médico actual. Doctor, debo decirle que no me está diciendo lo que esperaba escuchar. Estoy estancado. Leí cada libro que me diste, analicé cada argumento, seguí cada Tendrás pista. que plantar tu bandera en una montaña de incertidumbre donde no todas las preguntas serán respondidas. La mente humana nunca llegará al fondo de todos los misterios del cosmos. Creer en Dios, no creer en Dios, lo que sea, requiere de un acto de fe. Entonces dices que incluso el escepticismo requiere de un acto de fe. Más o menos. He llegado a mi propia conclusión. Tú deberás hacer lo mismo. Chicago Tribune. ¿Qué haces aquí? Creí que estabas desterrado. Oye, ¿qué te pasa? Ustedes y su Dios, ¿sabes? Se andan con rodeos, dan pruebas suficientes, mas no del todo concluyentes. Y rellenan los vacíos con, solo debes tener fe. Puras tonterías. Eres un pesado, ¿lo sabías? No empieces, Kenny. No pierdes oportunidad para presumir del gran periodista que eres. Entonces, ¿por qué no puedes terminar este reportaje? ¿De qué estás hablando? Te voy a hablar sin pelos en la lengua, amigo. Uno de mis héroes es C.S. Lewis, un hombre que era escéptico al principio, como tú. Al final de su viaje, ¿sabes lo que dijo? Dijo, si el cristianismo es una mentira, eso no importa. Pero si es la verdad, no hay nada más importante en todo el universo. ¿Quieres recuperar a tu esposa? Bueno, adivina qué. En el infierno quieren agua fría, pero no todos obtienen lo que quieren.
Deja de culparme a mí, a la iglesia, a Dios, y haz tu trabajo. Analiza las pruebas, sigue los hechos y escribe el reportaje, ganes o pierdas. Buenas noches. Padre, por favor, suaviza el corazón de Lee. Pon un nuevo espíritu en él. Sácale su corazón de piedra y dale un corazón de carne. La única manera de llegar a la verdad es con hechos. La fe cristiana gira en torno a la resurrección de Jesús. Si no sucedió, es un castillo de Solo arena. debemos demostrar que Jesús murió y que fue visto ¿Cómo después. puede estar seguro de la veracidad de esos manuscritos? Fragmentos del Evangelio. Existen 5.843 manuscritos. Evangelio de Juan, siglo II. Más copias auténticas del Nuevo Testamento que ningún otro documento antiguo. Pulmón derecho e izquierdo, aorta, esternón, lanza. Evidencia médica comprueba que Jesús murió en la cruz. Primeras referencias de Cristo escritas siglos después. Los primeros Crucifixión. dicen que fue enterrado en una tumba. La tumba vacía se basa en pruebas. Referencias históricas prueban que la tumba estaba La fe vacía. es la certeza de lo que no podemos ver. Cualquier historiador cuidadoso verá que el registro básico es consistente. Incluso Descubierto solo por mujeres. El Evangelio está lleno de inconsistencias. 500 personas vieron 500 a Jesús testigos al vieron a mismo Jesús tiempo. después de la crucifixión. Alucinación, gran milagro de la resurrección. los discípulos Actas documentaron confiables. Voltaire, Sigmund Freud, historia de la religión. Sentí algo. Los detalles Quizás sea más difieren. real que cualquier otra cosa que haya sentido. No es Jesús posible. murió en esa cruz. Eso es algo que nadie puede vencer. Ahora se requiere de un acto de fe. ¿Pero por qué lo hizo? Es muy sencillo. Por amor. Muy bien, Dios. Tú ganas. El caso de Cristo de Lee Patrick Strobel. El libro El caso de Cristo de Lee Strobel llegó a ser uno de los libros más vendidos internacionalmente. El primero de una serie que hoy tiene más de 14 millones de copias impresas en todo el mundo. Lee dejó el periodismo en 1987 para ser pastor de la iglesia comunitaria Willow Creek, la misma iglesia donde Leslie lo llevó cuando era un escéptico. Desde la publicación del caso de Cristo, Lee ha escrito más de 20 libros y ha viajado por todo el mundo compartiendo su historia del ateísmo a la fe. 'Cause I've seen heaven's doors open to me. Después de ver cómo cambió su padre, la pequeña Allison se convirtió al cristianismo 6 meses después de Lee. Hoy es autora de 6 novelas que guían a la gente hacia Dios. Al crecer, Kyle hizo un doctorado en teología y actualmente es profesor en un seminario bíblico. Ha escrito varios libros cristianos. A su hijo le puso el nombre de su papá. Actualmente Lee y Leslie viven en Houston, Texas.
donde Lee es profesor de pensamiento cristiano en la Universidad Bautista de Houston y pastor maestro en la iglesia Woodlands. Bien, pues de mi parte agradecer a todas las personas que se han pasado por el canal, que han podido consultar este pequeño material audiovisual. Espero haber cumplido con el objetivo que, como lo había manifestado al inicio, era simplemente causar una reflexión, el poder mirar desde otra perspectiva este tema de la resurrección de Cristo. Insisto, es uno de los temas más complejos, más polémicos. Ni la religión ni la ciencia pueden sentirse con la verdad absoluta porque es uno de los temas abstractos, y lo abstracto, el ser humano se siente con sus limitaciones, considero yo, como objeto de estudio, digamos, de un tema bastante amplio. Estamos invitados, finalmente les hago la invitación a comentar sus impresiones, si tienen alguna teoría, alguna discrepancia con las escenas que se manifiestan acá, con alguna de las ciencias que, digamos, trata de tocar estos temas, para seguir aprendiendo, seguir generando, digamos, conocimiento. Así que bienvenido a los comentarios.